El artículo 8 de la ley 1178 señala que el sistema de presupuesto tiene dos funciones básicas, ¿no? Primero dice que debe prever en función de las prioridades de la política gubernamental los montos y las cuentas de recursos financieros para cada gestión anual, es decir, debe establecer con cuánto de recursos vamos a contar en la gestión, pero está basado en las políticas gubernamentales, por ejemplo. A nivel institucional se puede hacer si recaudan recursos específicos, si el costo por la venta de servicios o por las tasas que recauden van a incrementarse o va a subir alguna modificación. Es parte de la política presupuestaria, ¿no? Tiene dos partes, estimar los recursos para la gestión y la segunda parte es la asignación a los requerimientos monetarios de la programación de operaciones. Es decir, en el POA no solamente llega a determinar los requerimientos, sino también llega a determinar el costo o cuánto necesitan para esos requerimientos. Por eso dice el artículo 8 de la ley 1178 que asigna, dice, estos recursos a los requerimientos monetarios del programa de operaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, tampoco lo han cambiado, nos sigue llamando programa de operaciones. Esto es en la ley 178, artículo 8, dice, asigna al programa de operaciones, ¿no? Hay que cambiar todo cuando quieren uno modificar, ¿no? Y luego dice, cuando las entidades, cuando cuenten con recursos provenientes de tributación, aportes, se sujetan sus gastos a las disponibilidades, ¿no? Entonces, ese es el concepto central. ¿Cuál es el ciclo de elaboración del presupuesto? Hay una etapa de formulación, ¿no? Que básicamente las entidades hacemos el anteproyecto de presupuesto y en economía se consolida y se arma el proyecto de presupuesto. Hay una discusión y aprobación que le corresponde a la Asamblea Legislativa, que de acuerdo a sus reglamentos aprueban. La primera cámara que trata es la Cámara de Diputados. Y una vez aprobado, viene la ejecución, se aplica los recursos para la producción de bienes y servicios, y viene el control y evaluación, ¿no? Que básicamente permite medir ¿no? los resultados en la ejecución presupuestaria. Este es el ciclo que se sigue en la Excel. Ahora, estos también tiene principios como en el SPO, ¿no? Y no he abordado mucho en el SPO porque les he dado el material para que puedan revisar ahí están los principios que están en la norma básica, ¿no? Tiene el tema de equilibrio, es decir, los recursos deben ser siempre igual a los gastos, en especial en las entidades públicas. Solamente el TGN se permite un presupuesto desequilibrado, ¿no? Pero todas las entidades tienen que tener un presupuesto equilibrado. La sostenibilidad señala que el presupuesto de cada entidad debe sujetarse a las posibilidades reales de su financiamiento, es decir, no se puede sobreestimar. Está basado en realmente si tienen donaciones en convenios de donación, en contratos de préstamo, en proyecciones de recursos específicos que tienen con un criterio pesimista. Y cuando son transferencias, tienen que estar en función de la norma o los convenios de cofinanciamiento. En universalidad, por ejemplo, que todo aquello que financie los objetivos del FOA deben estar en el presupuesto, tanto como recurso y como gasto. El tema de transparencia es importante que, bueno, debe estar primero en términos claros y ser difundido al interior y para afuera de la entidad, para que conozcan cuáles son los recursos y en qué se destinan estos recursos. Es parte de la transparencia, la información presupuestaria. Ya. Entonces, el presupuesto tiene dos subsistemas. Tiene tres subsistemas. La formulación presupuestaria, la que vamos a ver enseguida, la ejecución presupuestaria y el seguimiento de evaluación a la ejecución presupuestaria.
Entonces, lo que vamos a ver esta primera parte, que es la formulación. Cada entidad también tiene su reglamento específico donde establece cómo se formula, cómo es la ejecución y el seguimiento de evaluación en la institución, ¿no? Adecuando la norma básica a la naturaleza y características de la entidad. Em, Hay dos niveles del presupuesto, un nivel normativo y un nivel operativo, un nivel ejecutivo y un nivel operativo. Un nivel normativo que está dado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas como órgano rector del sistema y ética presupuestaria. Eh, este es a nivel macro. El Ministerio de Economía y Finanzas establece para cada gestión fiscal la política presupuestaria a la que debe sujetarse la formulación y ejecución del presupuesto en cada una de sus entidades y órganos públicos, ¿no? Eso está plasmado en lo general en las directrices de formulación presupuestaria y algunos instructivos que establezcan ciertas restricciones y limitaciones en algunos gastos. A nivel institucional se genera también una política presupuestaria respecto a los ingresos como a los gastos, donde están las prioridades de asignación. El presupuesto tiene dos componentes, recursos y gastos, ¿no? Cuando el recurso por ejemplo, es igual al gasto, se llama presupuesto equilibrado. Y tenemos que mandar nosotros, todas las entidades, el presupuesto equilibrado no puede ser en desequilibrado el presupuesto que enviamos, ¿no? Si tenemos excedentes en recursos, vamos a hacer la provisión de incremento de caja y bancos. Si el gasto es mayor, hay que recortar el gasto, ¿no? Em, si el presupuesto, por ejemplo, si el recurso es mayor al gasto, entonces se llama superávit presupuestario, se llama. Y si el recurso es menor al gasto, se llama déficit presupuestario. Entonces, eso es para que podamos entender. Ahora, algo que hay que manejar en este tema pues, son los clasificadores presupuestarios. Estos clasificadores lo que permite es organizar la información y para poder, por ejemplo, luego agregar y consolidar, ¿no? Entonces, en las directrices, en los clasificadores que se aprueban año a año están un conjunto de clasificadores, como los clasificadores de recursos por rubros, por objeto gasto, por fuente de financiamiento, por finalidad y función, organismo financiador, clasificador geográfico, económico y clasificador institucional. Básicamente, estos clasificadores permiten la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto de recursos y de gastos. Por lo tanto, uno debe conocer estos clasificadores. ¿Ya? No son tan difíciles los clasificadores. Por ejemplo, clasificador de recursos por rubro. Este clasificador agrupa los recursos según la similitud de las operaciones que lo generan. Mediante este clasificador, los diferentes usuarios pueden apreciar los recursos que recaudan las instituciones en atención a los diferentes rubros que participan en el financiamiento de su gasto. Estos están ordenados, por ejemplo, en tres grandes grupos, que son los ingresos corrientes, ingresos que se repiten año a año, los ingresos de capital, que esos principalmente financian gastos de capital, con excepción de que la norma permita financiar gasto corriente, y los recursos financieros. Son tres grandes grupos. En el clasificador, todo lo que empieza con uno es recurso corriente, todo lo que empieza con dos, recurso de capital, y todo lo que es tres es recurso financiero. Entonces, esto nos permite. El clasificador por fuente de financiamiento, por ejemplo, nos permite decir cómo se está financiando el recurso, cómo se está financiando. Estos pueden ser, por ejemplo, si son recursos específicos, si son donaciones, si son créditos, o si estos, por ejemplo, son también los recursos específicos, que son los que generan las entidades, por ejemplo, esos tienen fuente 20, y las donaciones tienen fuente 80, pero las donaciones pueden, por ejemplo, convertirse en transferencias de donaciones, como también préstamos de donación. Entonces, los créditos también, los créditos que vienen con fuente 70 se pueden transformar, por ejemplo, en préstamos de crédito externo como donaciones de préstamos externos.
También existen créditos internos que también se pueden convertir en transferencias de crédito interno como donaciones de crédito interno. Entonces, estos permiten un poco ubicarnos cómo se está financiando el recurso. ¿Ya? Los financiados, básicamente estos que financian el recurso, ¿no? Y son dos grandes grupos, son los financiadores sin que ver con el gobierno y las mismas entidades y organismos financiadores externos. Por ejemplo, ahí están los organismos que son bilaterales, como Japón, Bolivia, o Estados Unidos, como USAID, que es Estados Unidos, Bolivia, JICA, que es Japón, Bolivia, y todo lo que son bilaterales, que son de dos, convenios de dos países. Están los multilaterales, que son como la CAF, Naciones Unidas, ¿no? Y están los países, como Argentina, Brasil, Chile, ¿no? Entonces, son organismos que pueden financiar. Los internos, hemos dicho, pueden ser dos, el mismo TGN o las entidades, y externos, que son bilaterales, multilaterales, países u otros organismos financiadores. Entonces, hay que entender el concepto para manejar el clasificador. El clasificador, por ejemplo, en toda entidad que es responsable de un presupuesto tiene un código institucional, ¿no? Es el código de entidad presupuestable. Entonces, por lo tanto, existe una responsabilidad administrativa que tiene la institución en la fase del proceso en el proceso presupuestario, ante quién jurídicamente aprueba su presupuesto. Permite la asignación de responsabilidades, lo que a veces se traduce en una mayor agilidad en el proceso administrativo y por ende en la eficiencia, ¿no? Entonces están clasificadas las entidades, ¿no? Si son, por ejemplo, son entidades del sector público financiero, no financiero, si son de los órganos, de las ETAs, de las entidades públicas financieras. Entonces, ¿qué vamos a ver enseguida, ¿no? Lo clasificador institucional. Primero, que la entidad que elabore tiene su código institucional. Cuando uno recibe de una institución algún recurso, entonces viene como entidad otorgante, viene en el recurso. Entonces, y cuando en el gasto yo transfiero o pago a una entidad pública, se llama entidad de transferencia. Entonces, empleo el código del clasificador institucional para demostrar a qué entidad estoy haciendo la transferencia. Y que lo vamos a ver con ejemplo en este caso. Enseguida vamos a ver el ejemplo. Este es un resumen de la clasificación institucional. Toda la administración, todo el Estado está administración privada, pública, el sector público no financiero, el sector público financiero. El no financiero está por órganos del Estado, está legislativo, ejecutivo, judicial, electoral. El ejecutivo está por la vicepresidencia, ministerios, entidades desconcentradas, etcétera, ¿no? Y el legislativo está por la Asamblea Legislativa Plurinacional. El judicial por el Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia y Consejo de la Magistratura. El electoral no tiene más desagregación. Las entidades de control y defensa del Estado son la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Público. Tenemos las entidades descentralizadas, entidades de seguridad social y universidades, a las empresas públicas que pueden ser nacional, regional, municipal, a las entidades territoriales que pueden ser departamentales, regionales, municipales, indígena, originario, campesino. El sector público financiero, que son instituciones financieras no bancarias como el FNDR y las instituciones financieras bancarias. Entonces, ese es un resumen de cómo están clasificadas las entidades. El clasificador por objeto del gasto, por ejemplo, permite identificar los bienes y servicios adquiridos con las apropiaciones previstas en el presupuesto, así como el destino que se le da a las transferencias, ¿no? Entonces, este clasificador, así como el recurso, por ejemplo, tiene igual 5 códigos. En el recurso, los dos primeros es el grupo. Aquí el primero es el grupo, grupo, subgrupo, partida, subpartida. Todo lo que es uno es servicios personales, grupo 2 servicios no personales, el grupo 3 materiales de suministro, grupo 4 son activos reales, grupo 5 activos financieros, grupo 6 servicios de la deuda, grupo 7 transferencias, 8 son regalías, tributos, 9 es otros gastos, entonces están agrupados, ¿no? Uno debe conocer un poco el orden, pero no memorizarse la partida en sí mismo. El otro es el clasificador por finalidad y función. Este muestra, por ejemplo, dice, según los servicios que prestan las instituciones públicas. Básicamente, ¿a qué le estamos asignando mayor? ¿A qué tipo de servicio estamos asignando, ¿no? Hay una finalidad y una función que se debe relacionar
en especial las categorías programáticas, proyectos y actividades. Si nos relacionamos a ese nivel, entonces en cada partida se va a tener que relacionar a qué finalidad y función contribuye ese gasto. El otro, el clasificador económico, básicamente lo que tiene que ver en qué sectores estamos haciendo el gasto o la inversión, ¿no? Esto permite generar, se llama el estado de cuenta, ahorro, inversión, financiamiento. Entonces pueden ser, por ejemplo, los ingresos corrientes que financian gasto corriente, los recursos de capital, las fuentes de financiamiento, las fuentes financieras, que básicamente con eso puedo generar yo una cuenta, ahorro, inversión, financiamiento. Existe el clasificador económico del gasto, ¿no? Que también vamos a ver más adelante. ¿Ya? Ahí están. Hasta ahí estamos, hemos visto un poco de los conceptos. Ahora, dentro de lo que es el subsistema de formulación del presupuesto, tenemos, por ejemplo, tres grandes procesos. La estimación del presupuesto de recursos, de la estimación con cuánto vamos a contar, la estructura programática que está vinculado a la planificación y la programación del gasto, que está relacionada con las categorías programáticas y con los requerimientos monetarios de los insumos que necesita cada proceso. ¿Ya? Muy bien.